¿Qué es exactamente un agujero negro? Aunque en su nombre aparece la palabra agujero, no es un agujero, ni está vacío. Entonces, ¿qué es en realidad? Muchas personas temen que los agujeros negros devoren materia sin parar, y se preguntan si podrían destruir todo el universo. Pero el tema que más inquieta a la mayoría es, ¿dónde está el agujero negro más cercano a la Tierra? La explicación que dan los científicos tal vez te deje realmente sorprendido. En realidad, por más grande que sea un agujero negro, no deja de ser simplemente un objeto celeste más del universo. Ni siquiera podría devorar una galaxia formada por cientos de miles de millones de estrellas. Así que, ¿cómo podría destruir todo el universo? Si hablamos de los agujeros negros cercanos al sistema solar, el más cercano conocido hasta hoy es Gaia BH1. En el año 2022, los científicos descubrieron su existencia gracias al Observatorio Espacial Gaia. Se trata de un agujero negro de masa estelar, situado a solo 1.560 años luz de nosotros. Traducido en distancia, son aproximadamente 150 millones de kilómetros. Si viajáramos a la velocidad de la sonda Voyager 1, a 17 kilómetros por segundo, tardaríamos unos 28 millones de años en llegar. A esta distancia, para la Tierra es totalmente seguro. Es imposible que caigamos en él. Entonces, ¿por qué todavía hay quienes temen que los agujeros negros devoren constantemente la materia cercana o que exista uno cerca del sistema solar? La razón es sencilla. Nuestra intuición sobre el universo suele ser equivocada. En esencia, un agujero negro es como un pozo sin fondo. Es una esfera invisible de materia ultradensa y, al mismo tiempo, una región del espacio. Dentro de esa región, nada puede escapar, ni siquiera la luz. Es un camino de ida hacia lo desconocido. Todo lo que entra en él desaparece para siempre. En nuestro universo observable, si un agujero negro nunca expulsara nada, significaría que crecería lenta pero continuamente. Sin embargo, la realidad no es así. Los agujeros negros no solo comen materia, también liberan energía, lo que se conoce como radiación de Hawking. Si suponemos que un agujero negro puede existir eternamente, entonces, en una escala de tiempo infinita, acabará absorbiendo cada vez más materia, cada vez más luz, e incluso más energía. Este proceso no tendría límites ni final, y el tiempo involucrado sería infinitamente largo. Así que surge la pregunta, ¿podría un agujero negro, en una escala de tiempo eterna, absorber toda la energía y toda la materia del universo, hasta no dejar absolutamente nada? Por eso debemos entender la verdadera naturaleza de los agujeros negros. ¿Son realmente esas criaturas aterradoras de la ciencia ficción, capaces de tragarse naves espaciales? ¿Son objetos que desafían nuestra comprensión del espacio, el tiempo y la materia? Para responderlo, primero debemos aclarar qué es un agujero negro. En primer lugar, no es un agujero, ni tampoco un objeto con una superficie sólida sobre la que se pueda estar. La definición más simple es esta. Es una región donde la gravedad es tan intensa que nada puede escapar de ella. Una vez que un objeto cruza cierto límite, es desgarrado, desintegrado, y no hay vuelta atrás. Ese límite es conocido por los científicos como el horizonte de sucesos. Si te acercaras a un agujero negro, antes de cruzar el horizonte de sucesos, todavía podrías darte la vuelta y escapar acelerando, pero una vez que lo atraviesas, estarás condenado a caer hacia el centro. Hagas lo que hagas, será inútil. Incluso si pudieras volar cerca de la velocidad de la luz, no podrías escapar. Esa es la verdadera aterradora naturaleza de un agujero negro. Por eso, no debemos imaginar un agujero negro como una aspiradora. No succiona las cosas como una aspiradora común. Si puede devorar todo, es únicamente gracias a su gravedad. Si, por un absurdo acto de magia, sustituyéramos nuestro Sol por un agujero negro, con la misma masa y el mismo tamaño, la Tierra seguiría orbitando exactamente igual que antes. La diferencia sería que viviríamos en un mundo sin luz solar, y el resultado inevitable sería morir congelados, porque no habría ni luz ni calor. Pero, desde el punto de vista gravitacional, no seríamos absorbidos, ya que la Tierra se encuentra a 150 millones de kilómetros del Sol, fuera del alcance gravitatorio de un agujero negro de masa estelar. Mercurio, en cambio, sería otra historia. Hasta ahora, la humanidad conoce dos tipos principales de agujeros negros. Uno es el agujero negro de masa estelar, con una masa de varias a decenas de veces la del Sol, formado por el colapso de una estrella masiva tras su muerte. El otro es el agujero negro supermasivo, con masas que van desde millones hasta miles de millones de veces la del Sol, situados en el centro de las galaxias. Podrías pensar que cuanto más pequeño es un agujero negro, más peligroso resulta. Pero, en realidad, cuanto más grande es un agujero negro, menor es la densidad promedio en su horizonte de sucesos. Esto contradice por completo nuestra intuición.
Por ejemplo, el agujero negro supermasivo en el centro de nuestra galaxia, Sagitario A*, tiene una masa aproximada de 4 millones de veces la del Sol. La densidad media en su horizonte de sucesos es menor que la del agua. Si pudieras extraer 1 metro cúbico de espacio de ese horizonte, pesaría menos de 1 tonelada. En cambio, la densidad de un agujero negro de masa estelar es asombrosamente alta, billones de veces mayor que la del plomo. Entonces, ¿cómo se forman los agujeros negros? En el caso de los agujeros negros de masa estelar, casi siempre se originan por la muerte de una estrella muy masiva, generalmente con más de 20 o 30 veces la masa del Sol. Al final de su vida ocurre una explosión de supernova, y de ella nace un agujero negro de masa estelar. El origen de los agujeros negros supermasivos, en cambio, sigue siendo uno de los mayores misterios de la astrofísica moderna. Son simplemente demasiado grandes, como para haberse formado a partir del colapso de una sola estrella. Actualmente, los científicos han propuesto varias posibles explicaciones. Primero, podrían haberse formado pocos millones de años después del Big Bang, mediante la fusión de miles o incluso decenas de miles de pequeños agujeros negros. Segundo, también podrían haberse formado por el colapso directo de enormes nubes de gas, sin pasar por la etapa estelar. Otra teoría sugiere que son restos del propio Big Bang, los llamados agujeros negros primordiales, formados por fluctuaciones de densidad en el universo temprano. Una vez formados, crecen absorbiendo gas, polvo y estrellas, y fusionándose con otros agujeros negros. Cuando dos galaxias colisionan, los agujeros negros supermasivos de sus centros orbitan entre sí durante millones de años, hasta que finalmente se fusionan en uno más grande, liberando potentes ondas gravitacionales y rayos X. Con telescopios astronómicos avanzados, podemos detectar su presencia. En particular, los chorros de partículas de alta velocidad que se expulsan cerca de algunos agujeros negros, cuyas velocidades se acercan a la de la luz. Estos chorros pueden extenderse cientos de miles de años luz, mucho más allá de la galaxia anfitriona. Tienen una energía enorme, pueden calentar el gas interestelar, suprimir la formación de nuevas estrellas y crear gigantescas burbujas en el vacío cósmico. Entonces, ¿pueden los agujeros negros destruir el universo? La respuesta es no. Al menos no de la manera en que solemos imaginar. En los próximos billones de años, los agujeros negros seguirán siendo fenómenos locales. Aunque son extremadamente poderosos, su influencia se limita a las cercanías de las galaxias. No pueden drenar todo el universo. Pero ¿qué ocurre en una escala de tiempo eterna? En un futuro tan lejano que resulta imposible de comprender, el destino de los agujeros negros se entrelazará con el destino mismo del universo. ¿En qué acabará todo? Tal vez la humanidad nunca llegue a conocer la respuesta.